Poco a poco fui descubriendo que las matemáticas y la poesía eran dos subconjuntos con una misma área común, o dos versos de un mismo gran poema. Pero lo más impactante fue darme cuenta que detrás, en la estructura misma de la poesía, subyacían las matemáticas. Bastaría con haberse remontado a los orígenes de la poesía, al poeta latino Virgilio, autor de la Eneida, poseedor de unos saberes ocultos, de una matemática esotérica, tal vez prohibida. Y más atrás aún, a Orfeo, que descendió al infierno a buscar a su amada, con la vibración de su arpa, con la música de las esferas. Al fondo de todo esto estaba Pitágoras. El universo vibra. No la vemos, pero el sonido nos dice que es lluvia. No vemos su interior, pero al golpear la sandía sabemos que está madura. Es su vibración. Cada tono del arco iris se forma también por vibraciones. Las percibimos por su color. Casi todos los fenómenos naturales están compuestos de vibraciones u ondas asociadas a distintas frecuencias que se representan a través de su espectro. Lo que estamos viendo es la vibración de los colores de un espectro. Y lo que escuchamos está compuesto por una gama de ondas de sonidos de más graves a más agudas. Así es como percibimos la naturaleza a través de nuestros ojos y oídos. La luz es una mezcla de ondas, llamadas ondas electromagnéticas, donde cada color representa una frecuencia, desde el vibrante rojo al aún más vibrante azul violeta. Asimismo, en el canto de este chincol se mezclan un conjunto de ondas a distintas frecuencias, de más graves que oscilan más lento a más agudas que oscilan más rápido. Esta mezcla se resume en el espectro que registra todas las frecuencias presentes en el sonido de este chincol. Imaginemos una cuerda que se encuentra tensa entre dos puntos. Puede ser, por ejemplo, la cuerda de una guitarra o de un violonchelo. Si la cuerda está en reposo, forma una línea horizontal. Pero si la tocamos, comienza a oscilar. Si pudiéramos ver en detalle cómo se está moviendo la curva, el movimiento está formado por sucesivas crestas y valles que se suceden. Si consideramos, por ejemplo, un punto en la cuerda, este punto está oscilando, está vibrando, es decir, tiene un movimiento vertical de subir y bajar. Esto define la frecuencia de la onda. La frecuencia de la onda es simplemente el número de oscilaciones que se producen en un segundo y se mide en hertz. Matemáticamente, uno puede considerar como U la deformación vertical que se produce en la cuerda. Esa función depende de la distancia al extremo X y del tiempo. El modelo matemático que gobierna la dinámica de la vibración de la cuerda se conoce con el nombre de ecuación de ondas. Esta ecuación expresa un balance entre las fuerzas que están actuando sobre las partículas que conforman la cuerda y la aceleración de cada una de estas partículas. Matemáticamente es la expresión siguiente: segunda derivada de U, que sería la aceleración con respecto al tiempo dos veces, proporcional o igual a la segunda variación de la deformación con respecto a la variable espacial x dos veces. Este modelo, que es la ecuación de ondas, aparece también en numerosos otros fenómenos físicos. Se le encuentra, por ejemplo, en la vibración de un tambor, se le encuentra también en la propagación de una onda sonora. Para
estudiar la relación entre vibración y objetos, los matemáticos han trabajado con el espectro de los sonidos de los tambores. Su membrana, al vibrar, produce un sonido que es amplificado por la caja de resonancia sobre la cual está tensada. Este problema se resume en la siguiente pregunta: ¿se puede escuchar la forma de un tambor? ¿Somos capaces solo con el sonido de un tambor distinguir los que tienen membrana circular de los que son cuadrados, triangulares o incluso los de forma hexagonal? La vibración de la membrana de un tambor tiene asociado un espectro de frecuencias característico. Los datos que entrega este espectro nos permite recuperar información y características de su forma o materialidad. Estudiemos el sonido de un tambor. El primer tambor suena así. Y el segundo suenan igual, evidente, tienen exactamente la misma forma. Veamos otro caso. Primer tambor. Segundo tambor. Suenan distinto, porque tienen distinta forma. Entonces, ¿podríamos decir que si dos tambores suenan igual, tienen la misma forma? Los matemáticos, para analizar este problema en toda su generalidad, imaginaron tambores cuyas membranas tuvieran otras formas, por ejemplo, poligonales. Así suenan. Tambor 1, tambor 2. Como los sonidos son iguales, se esperaría que los tambores también lo sean. Pero no lo son. Suenan igual, pero son distintos. De hecho, lo que los matemáticos han podido demostrar es que el espectro del sonido de un tambor permite distinguir su perímetro y su área, pero no su forma, aunque no han perdido la esperanza. La noción matemática asociada a la posibilidad de identificar la forma de un tambor es la convexidad. Imaginemos estas dos figuras que tenemos aquí. Ambas son figuras matemáticas poligonales, pero tienen una diferencia fundamental. Y esta diferencia se traduce en el siguiente hecho. En la primera figura, si uno toma dos puntos cualesquiera, no siempre el trazo comprendido entre los dos puntos queda completamente contenido dentro de la figura. Normalmente hay una zona que queda fuera de la figura. En cambio, en esta segunda, cada vez que uno toma dos puntos dentro de la figura, todo el trazo siempre queda completamente contenido dentro de la figura. Esta figura o esta forma geométrica es convexa, esta otra figura o esta forma geométrica no es convexa. Los matemáticos piensan que si nos restringimos a formas de tambor que son convexas, entonces sí podremos recobrar su forma de manera única. Pero esa es una conjetura completamente abierta en matemáticas. Es así como el tambor no solo sirve para la creación de los músicos, sino también para la exploración de los matemáticos y científicos. Es lo que sucede en medicina con la resonancia magnética, ya que son las vibraciones de los átomos las que permiten reconstruir en imágenes el interior del cuerpo humano. La composición y formación de las estrellas también se estudia a través de sus espectros. En el Centro Astronómico ALMA, en el norte de Chile, 66 radiotelescopios registran el espectro de las ondas de radio que provienen de las estrellas. La idea que subyace detrás de la descomposición espectral es el hecho de que los fenómenos físicos complejos se pueden descomponer en comportamientos simples. Dicho en otros términos, esto significa que el todo se puede escribir como suma de sus partes. Sin embargo, la naturaleza muchas veces es disruptiva y los fenómenos no responden a esta linealidad, sino que el resultado es muchas veces mucho más que la suma
de las partes. En matemáticas esto se denomina no linealidad. Si agregamos el término no lineal, se obtiene lo que se llama la ecuación de ondas no lineal. Esta puede tener muchas formas. A los matemáticos les ha servido y ha sido un avance fundamental en la detección, por ejemplo, de tumores cancerígenos, pero también se cree que es clave para la detección de las primeras ondas gravitacionales que se produjeron en el momento del Big Bang, en el origen del universo. Justamente las ecuaciones de Einstein son ecuaciones de ondas no lineales.